Y lo que vemos aquí en los Estados Unidos es de que el cristianismo se ha hecho tanto una tradición, se ha hecho tanto una religión. Hay muchos que dicen, bueno, si le dices, ¿tú eres cristiano? Y la respuesta siempre es, bueno, yo voy a tal y tal iglesia, yo voy a esa iglesia. O dicen, bueno, no soy cristiano, soy católico. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Bueno, fui hace unos años a una boda, o fui a algún servicio, una misa de Navidad. Bueno, entonces las cosas se han hecho más tradición, se han hecho más simplemente religión. Y entonces también, como los Estados Unidos dicen, somos una nación bajo Dios. Y ese simplemente a lo mejor se ha hecho un dicho, pero no es un hecho. ¿Somos realmente una nación bajo Dios o simplemente son tradiciones? Y por eso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban viviendo tanto en rebelión, hacían lo que ellos querían hacer, empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a vivir como las otras naciones vivían, y porque querían ser más como los demás. Y entonces aquí en nuestro país hoy en día, muchos que se dicen cristianos están viviendo una vida como todos los demás, pero van a la iglesia los domingos unas 2 horas. Van a la iglesia una vez al mes, cada 6 meses, y simplemente viven así como tradición. Y entonces es una religión, pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación diaria con nuestro Dios. Y entonces este libro está hablando cómo recuperarnos después de una crisis nacional en lo que nosotros hoy en día realmente estamos pasando. Es una crisis mundial realmente. Si estás listo para aprender algo, haz esta oración conmigo en voz alta después de mí. Digan conmigo: Señor Jesús, háblame. Amén. Amén. Estamos listos para simplemente aprender algo esta tarde. A lo mejor nunca has leído Crónicas, a lo mejor nunca has tomado el tiempo para entender lo que es. Por eso quiero darles alguna historia. Entonces, el libro de Crónicas, como les dije, es el libro de recuperación. En el año 606 antes de Cristo, 600 años antes que Cristo naciera, Israel fue exiliado, fue tomado hacia Babilonia. Los babilonios rodearon Jerusalén, llegaron. Entonces no era que Dios ya los había dejado, no era que Dios simplemente los estaba castigando, pero ya después de tantos años de rebelión, ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios, Él simplemente dijo: bueno, ustedes no me necesitan, no me quieren, entonces yo me hago al lado y ustedes traten de protegerse a ustedes mismos. Ya no tenían el favor, la protección de Dios, y entonces Dios usó eso para que ahora venga un ejército. Los babilonios llegan y toman control de Jerusalén, y entonces Dios usa todo esto para que ellos tomaran lección de este tiempo. Entonces llegan, destruyen Jerusalén, destruyen los muros, llevaron a todos a cautiverio, a la esclavitud, y los israelitas lo perdieron todo: sus hogares, sus trabajos, perdieron sus identidades, sus seres queridos. Literalmente, cuando llegan a Babilonia, les cambian su nombre. Entonces ya no tienen nombres judíos, les dan su nombre de Babilonia, nombres babilónicos. Entonces hasta la identidad de ellos mismos fue cambiada. Y durante 70 años vivieron fuera de la ciudad de Babilonia. Entonces, después de 70 años, Dios en esos 70 años, esta generación de israelitas, ahora esclavos, Dios está obrando en ellos, y ellos están reconociendo de que vivieron en pecado por tanto tiempo, de que este es el castigo de Dios en sus vidas, de que es consecuencia de lo que ellos habían decidido hacer. Y entonces ahora por 70 años Dios los transforma y Dios los empieza a revivir y cambiar. Y entonces después de esto Dios los libera. Y usó al rey de Persia, un rey llamado Ciro, para conquistar los babilonios. Entonces Persia viene, conquista Babilonia, y Ciro luego emite una orden de apertura. Y dice: ahora todo está abierto, todas las naciones conquistadas regresen a su casa. Él dice: váyanse a sus hogares, abran sus países,
regresen a sus trabajos y negocios y adoren a su Dios en sus templos. Así lo hicieron los israelitas y en el año 536 antes de Cristo regresan a su casa y empacaron sus posesiones y sus hijos y empezaron a marchar las 800 millas de regreso a la Tierra Santa. ¿Y cómo se recuperarían? Regresan y ven Jerusalén destruida, incluso el templo está completamente destruido. ¿Cómo van a poder ahora empezar a vivir de nuevo? Porque por 70 años Dios los estaba reviviendo, los estaba cambiando, transformando, y habían reconocido que habían pecado. Entonces ahora quieren regresar y no tomar las mismas decisiones, no vivir de la misma manera. Ahora quieren servir a Dios de corazón. Y Dios les envía 2 líderes llenos del Espíritu. Uno es llamado Nehemías, el otro es Esdras, el que escribe este libro. Nehemías, él escribe su propio libro y ahí Dios lo dirige y él dirige a Israel a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Entonces un muro para que pudieran tener seguridad alrededor de la ciudad. Y el segundo líder es Esdras. Esdras no era un constructor de muros, era un constructor de corazones, un constructor de carácter. Nehemías le dio a la gente el muro, pero Esdras le da a la gente la palabra de Dios. Ahora sí, abra su Biblia en su tabla de contenido al principio, donde tienen todos los libros, y van a poder ver ahí, encontrar 17 libros históricos al principio de la Biblia. El 9º libro histórico es el libro de Primera de Samuel. Está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y luego Primera y Segunda de Crónicas. Y ahí están. Los libros de Samuel y Reyes registran la historia política de Israel acerca de los reyes y las cosas que estaban pasando con Saúl y con David y con Salomón y lo que estaba pasando políticamente. Este periodo le llamaban el periodo del reino. Había crecido un reino el pueblo de Israel. Y el libro de Crónicas registra la misma historia. Entonces, ¿por qué necesitamos 2 historias? Y es bueno saber eso, porque en veces estamos leyendo el Antiguo Testamento como si fuera un libro solamente. Entonces, empiezas a ver de que, bueno, ¿por qué se está repitiendo todo? Porque es la misma historia repetida. Porque el primer libro fue escrito para los detalles. Entonces, los detalles, estos son simplemente los hechos. Entonces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes solamente son los hechos. Esto fue lo que pasó. Pero Primera y Segunda de Crónicas fue escrito para aprender lecciones de los hechos. Entonces, en algunos 10 años van a haber cosas acerca del 2020, van a haber libros acerca del 2020, pero espero que nosotros podamos tener lecciones que hemos aprendido acerca del 2020, no solamente los hechos. Y entonces el libro de Crónicas nos habla acerca de estas lecciones. Y Samuel y Reyes cuentan la historia de lo que sucedió a Israel, y Crónicas cuenta la historia de lo que sucedió a Israel, pero como resultado de sus decisiones. Entonces ya es más como una predicación, es más como una enseñanza. Y como les dije, Esdras escribe Crónicas. Y Esdras le escribe a un pueblo que está muy desanimado. Recuerden, están regresando a la ciudad. Muchos de los que regresaron nunca habían visto Jerusalén. Muchos nacieron en Babilonia. Algunos, como Daniel, él fue como joven y él regresa ahora como anciano. Creo que tenía unos 85 años de edad para cuando regresa a Israel. Y entonces habían escuchado tantas historias y regresan de lo hermoso y lo que qué grande estaba Jerusalén y el templo y cómo David había crecido la nación a un gran reino, y ahora regresan y todo está destruido. Entonces Esdras describe a un pueblo desanimado, y regresaban a una tierra que creció en fuerza bajo sus abuelos. Eran los abuelos que habían levantado a Jerusalén, pero bajo sus padres cayó en poder. Es como esta nación. Hace unos 100 años esta nación estaba fuerte, y poco a poco han dejado más y más la mano de Dios. Han dejado más y más, han vivido más y más en rebelión a Dios.
y las últimas generaciones han dejado que ya no más le han dado la espalda a Dios. Y ahora vemos aquí que nuestra nación se ha cerrado también y Dios nos está devolviendo. Pero Crónicas es nuestro libro también. Este libro será nuestro maestro durante las siguientes 6 semanas. Si aprendemos las lecciones de Crónicas, nos recuperaremos mejor y más rápido, más fuertes y con más capacidad para ayudar a nuestros amigos y nuestras familias y a nuestra nación. Porque creo que se nos olvida que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Porque muchos, como dije, ven el cristianismo como, bueno, la religión, de que yo soy parte de esa religión, o yo voy a esa iglesia y es todo, pero realmente no quiero que afecte mi vida. No, nosotros como cristianos, después de que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una responsabilidad. Siempre digo esto de que cuando vamos a Cristo, vamos a la cruz, si fuera simplemente su voluntad de que nosotros nos vayamos al cielo, hubiéramos abrido los ojos y ahí estuviéramos en el cielo. Pero cuando oramos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos damos la vuelta y estamos en Stockton todavía estamos en California, todavía estamos en el año 2020, todavía tenemos una responsabilidad de vivir lo que hemos recibido. Entonces, Dios tiene un propósito para nosotros aquí y ahora. Entonces, es tiempo que nosotros, primero, antes de salir, necesitamos ser avivados nosotros. Necesitamos primero nosotros ser transformados desde adentro hacia afuera. Porque el problema ha sido de que como que empezamos a ser cristianos y como que, bueno, ¿y ahora qué? Empezamos a ayudar en la iglesia y empezamos a servir y empezamos a ayudar en la iglesia. Pero realmente hemos sido transformados. Realmente somos hijos, hijas de Dios. ¿Realmente estamos viviendo ahora en santidad, como dice la Biblia que tenemos que vivir? ¿O simplemente estamos viviendo igual, pero ahora nos llamamos cristianos? Y por eso necesitamos aprender estas lecciones. Y si no recibimos sus lecciones para nosotros mismos, es probablemente que nuestra nación nunca se recupere. Al menos no a la medida que nosotros queremos o que Dios realmente quiere. Y el mundo necesita. Ahora sí, abran sus Biblias ahí, Primera de Crónicas, capítulo 21. Qué bueno sería si esta plaga, si esta enfermedad se interrumpara y nos despertamos en la mañana para descubrir que ya no hay coronavirus. Qué bonito sería que ha completamente desaparecido. La historia que vamos a leer se trata sobre una plaga que se interrumpió. Pero la lección que vamos a aprender es qué hacer cuando nosotros hemos hecho algo malo. ¿Alguna vez has hecho algo malo? Claro, todos nosotros hemos hecho algo malo, pero ¿alguna vez lo has hecho sabiendo que está mal, pero todavía lo haces? Yo creo que todos somos culpables de esto. Y el rey David no es excepción. David fue uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. Todos regresamos y vemos la historia del rey David, pero falló muchas veces. Y Dios aún lo amaba y Dios aún lo usaba. Y la historia de Primera de Crónicas 21 es una historia elegida específicamente por Esdras para enseñarnos una lección sobre reiniciar, cómo comenzar de nuevo, cómo ser avivado. Para enseñarnos esta lección, Esdras selecciona no lo que consideraríamos un gran pecado en la vida de David, sino un pequeño pecado, como si hubieran grandes pecados y pequeños pecados, ¿verdad? No hay, para Dios todos son iguales, no es una mentirita, un pecado chiquito, no, todos son pecados. Pero Esdras no nos cuenta sobre el adulterio de David con Betsabé o de su asesinato de Urías para esconder todo. No, Esdras nos cuenta la historia de hacer algo que a veces ni siquiera está mal. En Primera de Crónicas 21, David hace algo que ninguno de nosotros pensaría hacer. Nunca hemos tenido la tentación, yo nunca la he tenido, de hacer algo lo que él hizo. Ni siquiera hemos pensado en hacer lo que él hizo. Bueno, ¿qué es lo que hizo David? Él hizo un censo. ¿Y qué tiene de malo hacer un censo?
de contar la gente. Bueno, vamos a leerlo. Comenzando el versículo 1, Primera de Crónicas 21. Pero Satanás él mismo, se levantó contra Israel, incitó, él fue el que hizo a David, a que hiciese censo de Israel, a que contara a todos en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, a los líderes de los ejércitos, id a hacer censo de Israel desde Bersabé hasta Dan, desde el norte hasta el sur de Israel, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Okay, otra vez, los censos no son malos. Nuestro gobierno debe hacer un censo cada 10 años. Este año espero que fueron contados. A lo mejor alguien fue a su casa, tocó en su puerta, les preguntó cuántos hay en su casa, qué son las edades, y qué es su raza, qué es su cultura, todo eso preguntan. También puedes por internet poder hacer lo mismo. Y nuestro censo, ¿por qué lo hacen? Nos ayuda a saber qué tan grandes las calles deben de ser, para los que son líderes de escuelas, de distritos escolares. Nos ayudan a saber cuántos estudiantes van a haber en cada escuela, cuántos maestros necesitan, cuántas aulas o salones deben de haber. En el libro de Números, Dios mismo ordenó un censo de Israel cuando salieron de Egipto. Él quería que ellos se contaran. Por eso está el libro de Números. Es simplemente cada familia, cada tribu se estaban contando. Y luego ordenó un segundo censo mientras estaban preparando para entrar a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Nosotros usamos ese censo, los números, para saber cuánta gente vive en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, qué son las edades de la gente que vive aquí, son más jóvenes, son más adultos, de qué raza, qué lenguajes hablan en nuestra comunidad, todo para poder hacer el evangelismo mucho mejor y cómo poder ministrar a nuestra comunidad. Se necesitan esos censos, pero los censos no son pecado, pero el que David hizo sí fue pecado para él, porque David estaba tomando un censo para medir su propia grandeza. Él quería saber qué tanta gente está en su imperio, en su reino, qué tantos soldados él tenía a comparación a las otras naciones, porque no estaban en guerra. Si hubieran estado en guerra, es importante saber cuántos soldados. No necesitaba saber, solo quería saber cuántos ciudadanos israelitas tenía para poder darse una palmadita en la espalda y enorgullecerse él mismo, para poder él simplemente decir, bueno, yo soy tan poderoso rey de este poderoso, de esta poderosa nación de Israel. Y simplemente era porque él quería saber qué tan poderoso él era. Y Joab, el comandante del ejército, sabía que no había una buena razón para este censo. Él sabía que esto era pecado, estaba mal. Entonces verso 3, y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, que crezca mucho más. Israel le dice, pero rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? ¿Para qué vas a hacer esto, David? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Entonces Joab, él obedeció, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y verso 5, y David en todo Israel, ya había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espadas, soldados, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espadas. Solamente en el sur de Israel, 470,000 hombres soldados. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, que la orden del rey era abominable a Joab. Joab no pudo ni terminar, dijo, no voy a contar a ellos porque esto está mal. Y versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, afligió a Israel. ¿Alguna vez has sido afligido por Dios? ¿Has reconocido que es Dios que está haciendo esto en contra de tu vida? Algunas personas se preguntan si quizás el virus de COVID es una aflicción de Dios, un ataque de Dios sobre no solamente nuestra nación, pero todo el mundo.
A lo largo de las escrituras, Dios usa plagas, enfermedades, para llamarle la atención a la gente. Y ahora quiero ser muy claro que Dios sí tiene control sobre todo, todas las cosas. Pero las enfermedades y cualquier tipo de maldad no provienen de un Dios que es un Dios bueno y un Dios santo. No vienen de Él. Pero Él sí permite que estas cosas sucedan, especialmente cuando la gente los desea, cuando la gente es lo que lo quiere. Entonces, si nosotros queremos vivir en rebelión contra Dios, vamos a tomar decisiones, van a haber cosas que pasan que van a afectar solamente nosotros, pero el mundo entero. Y sí afectan, y entonces Dios, Él tiene control, pero Él nos da la libertad de poder tomar estas decisiones. Y entonces Él dice, bueno, eso es lo que ustedes quieren, y Él deja que esto pase. Si vemos lo que los científicos han dicho, cómo comenzó este virus de corona, dicen que fue alguien que estaba queriéndose comer a murciélagos, que se quiso comer un murciélago allá en China, y entonces ese murciélago tenía este virus, y poco a poco esa persona recibió la enfermedad, y otros empezaron a recibir la enfermedad. Y hay otras razones por qué este virus, pero con razón, Dios en todo el libro de Deuteronomio, Él les enseña cómo comer, qué cosas están bien para comer y qué cosas no. Entonces, Él les enseña estas cosas, y poco a poco, gente, nosotros en rebelión, Dios dice, bueno, si eso es lo que ustedes quieren comer y hacer y vivir, lo voy a dejar. Pero lo que sí Dios hace es que Él usa incluso estas cosas malas para enseñarnos nuestra necesidad de Él, para enseñarnos de que todavía lo necesitamos, a pesar que sea el año 2020. Dios ha dejado que estas cosas pasen para que nosotros podamos reconocerlo una vez más. Pero no viene de Él. Él no hace estas cosas, pero Él sí permite que esto pase. Y la manera que David, él responde a esto, él reconoce que, bueno, está mal. Y versículo 8, entonces dijo David a Dios, vean esta oración. Y perdonen con respeto a David, a este hombre de Dios. En veces nos ponemos muy religiosos con Dios. Y vean cómo Él responde. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ay, lo hice mal, Dios, perdóname. Y me pregunto, a lo mejor como que David ensayó esta oración antes de tiempo. Y es posible que él estaba pensando, voy a tomar este censo. Y sé que está mal, yo sé que es pecado, y hasta Joab me vino y me dijo está mal, pero también sé que Dios me ama, así que después de tomarlo, y si me atrapan y si ven de que esto está mal, le pediré a Dios que me perdone, y Él lo va a hacer. Los cristianos hacemos esto mucho, porque sabemos de que Dios me va a perdonar, estamos viviendo en la gracia de Dios, yo voy a hacer esto, y yo sé que está mal. Y si me encuentran haciéndolo, y si ya me atrapan y ya está en público y otros saben, le voy a decir a Dios, perdóname, y Él me va a perdonar porque Él me ama. Pero este pecado no ocurre en el Nuevo Testamento, sucede en el Antiguo Testamento, así que Dios es un Dios de justicia. Por eso Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, y por lo que siempre hay que pagar por el pecado. Y sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados de una forma permanente, como nuestro sacrificio de una vez por todas en la cruz. No hay más sacrificios necesarios, como dije, pero la cruz todavía no había sucedido. Entonces David todavía no tenía la sangre de Jesús para perdonar sus pecados. Todavía tenía que haber un pago. Él tendrá que pagar por sus pecados. Y vean el versículo 19. Ahora es el castigo de David. Y habló Jehová a Gad, él era como un profeta, era un vidente de David, diciendo, ve, habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. El versículo 11, y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti
o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, él mismo va a venir. Esto es la peste en la tierra, esta plaga, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. El pecado siempre es doloroso. Y la paga por el pecado también siempre va a ser dolorosa. En veces, otra vez, como cristianos decimos, bueno, voy a hacerlo al cabo que Dios me va a perdonar. Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias todavía van a estar ahí. Las consecuencias todavía van a ser dolorosas. Es como aquel hombre que a lo mejor tiene su esposa, tiene su hogar, y a lo mejor esa secretaria en su trabajo, como que es una buena amiga, y bueno, esa amistad se hace más y empieza a pensar, a lo mejor nadie va a saber, no le va a hacer daño a nadie, es simplemente algo que él está haciendo, y poco a poco las consecuencias de sus decisiones, de su pecado, afectan no solamente su vida, pero las vidas de su esposa, de sus hijos, de su negocio, de su familia, de su iglesia. Y entonces es importante entender de que el pecado es doloroso. Y si fueras David, ¿cómo eligieras? Entre hambre, guerra o plaga. Y entonces el versículo 19, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Dice, prefiero caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y él sabía que si caía en las manos de Jehová, Dios iba a ser misericordioso, pero él sabía que los enemigos iban a venir contra él, atacar, y ellos no iban a tener misericordia. Y el versículo 14, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, las consecuencias del pecado de un hombre. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Ahorita les voy a explicar qué es esa era de Ornán. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Se habían quitado sus ropas reales, sus ropas de reyes, y ahora estaban vestidos en esta ropa en humildad, en arrepentimiento hacia Dios. Y el versículo 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? La gente, ¿qué han hecho contra ti, Dios? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste, la plaga, la enfermedad sobre tu pueblo. David entonces, él va a este hombre Ornán para comprar su propiedad, para construir ahí un altar allí, para poder ir y adorar a Dios y pedirle perdón a Dios, ya que ahí fue donde había aparecido el ángel. Entonces David reconoció que esta tierra es una tierra santa, es algo importante, y él quiso ir a construir ese altar ahí. Y el versículo 22, entonces David va a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, por lo que cuesta, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán, él dijo, claro, David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes, si necesitas algún animal para sacrificar, yo voy a dar los bueyes para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice, yo te doy todo lo que necesitas, gratis. El versículo 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Eso es importante ahí, tomen nota, que él reconocía que su sacrificio, que su oración, que su arrepentimiento le tenía que costar algo. Y dijo David a Ornán,
por aquel lugar el peso de 600 sicios de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Una de las razones por qué Esdras, él cuenta esta historia al pueblo de Israel, otra vez, están regresando a Jerusalén, era para que los israelitas, ellos comprendieran la historia de su templo. Entonces ellos habían escuchado del templo, algunos de los ancianos se acordaban del templo cómo estaba y sabían de que tenían que construirlo otra vez. Y pensaban que donde quiera necesitaban de construirlo, donde quiera era, donde cualquier lugar de la ciudad. Pero Esdras les estaba diciendo, no, este lugar es el lugar específico donde deben construir este templo. El lugar donde estaba era allí donde estaba la era de Ornán. El mismo lugar donde estaba ese sacrificio, en ese altar que había construido David, allí fue donde ese lugar era designado para el templo. Entonces, ahí en la era de Ornán, una era, si la puedes poner aquí, una era es un lugar con mucho viento y generalmente estaba en la cima de un acantilado, una colina donde hay suficiente viento para que el agricultor pudiera llevar su trigo allí y con una horca pueda arrojar al aire, y luego el viento se llevaría la paja muerta y los granos de trigo y entonces cayeran al suelo para que el agricultor pudiera levantar el trigo y poder recogerlo. Así lo hacían. Y Esdras no tenía que enseñar todo eso a los que estaban leyendo porque ellos ya lo sabían, ellos ya habían entendido lo que era una era de Ornán. Nosotros en el 2020 a lo mejor no somos agricultores y no sabemos cómo trabajaba todo esto, pero la era de Ornán estaba ubicada en el antiguo monte de Moría, este mismo monte donde a lo mejor tú has escuchado antes. 1500 años desde este momento donde Esdras les está enseñando, 1500 años antes es la historia completa en Génesis capítulo 22. Ya lo has escuchado muchas veces, donde Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y sacrifícamelo ahí. Dame tu hijo como un sacrificio. Entonces Abraham, él siendo obediente, él lleva a Isaac al monte de Moría, donde lo amarra a un altar y está ahí a punto de clavarle ese cuchillo en el pecho. Y entonces Dios dice a Abraham, no pongas la mano sobre el niño. Ahora sé que no me negarás nada porque no detuviste a tu único hijo. Si me quieres dar a tu hijo, yo sé que me vas a dar lo que sea. Entonces no lo hagas. Y en ese momento Dios, él provee un sacrificio. Ya no va a ser su hijo, él le da un cordero, un corderito, y entonces ahora eso fue el sacrificio que va a dar. En lugar del hijo va a ser un cordero, y Dios le dice, yo te voy a proveer un sacrificio. Quiero que sepan así como nota, entre paréntesis, en ese mismo monte va a ser algún día donde el Hijo de Dios, él es proveído como el sacrificio por nuestros pecados. Pero todo está conectado allí. Allí es donde el templo de Dios, ahí fue donde esto iba a ser, esta tierra santa. Pero la segunda razón por la que Esdras quiera que conozcamos esta historia del censo, de todo el censo y la plaga, es porque esta historia es nuestra historia. Como David, todos hemos hecho cosas para creernos, para inflar nuestro orgullo de vez en cuando, y a lo mejor dices, no, yo no soy así, pero cualquier momento que nosotros hacemos algo en contra de Dios, en rebelión en Dios, ya sabemos que está mal hacerlo, pero lo vamos a hacer, no importa. Esos momentos es lo que Esdras está hablando. Puede que nunca hemos sido tentados a lo mejor a cometer adulterio o asesinato, pero todos hemos caído a la tentación de cometer esos pequeños pecados que sabíamos que estaban mal, pero todavía lo hacemos. Esdras nos recuerda que los pequeños pecados importan y deben ser limpiados también.
Los pequeños pecados pueden crear un gran dolor, como esto, lo que sucedió aquí. Él solamente contó a la gente de Israel y 70,000 hombres murieron por la vanidad de un líder. Esdras nos está enseñando sobre el perdón, cómo se ve y qué sucede cuando nos arrepentimos de corazón. No solamente de religión, no solamente, Padre, perdóname por mis pecados, amén. No, cuando es realmente un arrepentimiento. El pecado de David fue pequeño, como dije, a lo mejor en veces pensamos, esto es un pequeño pecado, no le va a hacer daño a nadie, nomás a mí, es mi propia decisión. Y además Dios me ama y yo sé que después que le pida perdón, Él me va a dejar en paz y Él va a dejar que todo esto pase sin ninguna consecuencia. Y la respuesta de Dios a David es, ¿quieres 3 años de guerra, 3 meses de hambre o 3 días de plaga? Y Dios le da a David una opción porque Él quiere que David tome responsabilidad de su propio pecado. Entonces David elige la opción otra vez y él dice, yo quiero la misericordia de Dios. Yo sé que van a ser 3 días de plaga, pero yo sé que Dios va a ser misericordioso. Entonces comienza la plaga y la gente empieza a morir. Y mientras los números siguen aumentando, más y más muertos, David se da cuenta de qué tan grande fue su pecado. Él empieza a decir, yo hice esto. Yo hice que todo esto pasara. Yo hice que todos estos hombres murieran por mi culpa. Yo creo que él estaba pensando, yo quería saber qué tanta gente había en mi nación. Yo quería saber qué tantos soldados tenían. Y en lugar de saber qué tantos tengo, ahora se me están muriendo. Ahora se me murieron 70 soldados. Y todo esto, lo que sucedió en el corazón de David, es el ejemplo para la restauración a Dios. Cómo nosotros podemos ser restaurados, ser avivados, cómo comenzar de nuevo con Dios. Y este proceso, lo primero que Esdras nos anima a hacer, es simple, es sencillo. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero ahorita, en octubre de 2020, Dios nos está dando esta oportunidad de ya no más vivir igual, ya no más vivir religiosamente, ya no vivir con estos mismos pecados. Y a lo mejor son pecados que los tratamos de esconder de todos los demás. Y nadie más conoce tu pecado, solamente Dios. ¿Y cuántas veces has ido al altar y le has pedido perdón a Dios? ¿Y cuántas veces has regresado a lo mismo? Y por eso es tiempo de simplemente tomar estos pasos. Y Esdras, paso número 1, dice, admite tu pecado. El versículo 17 dice, no fui yo quien dio la orden de contar a la gente. David, él admitió su pecado. Él simplemente dijo, yo hice esto. Esto es mi culpa, yo causé esto, yo soy el dueño de esto, yo voy a tomar responsabilidad de esto. Aquí es un principio muy importante, que cuando nos arrepentimos, Dios, Él para. Él viene, Él aflige, Él deja que estas cosas vengan, las consecuencias vengan en contra de nosotros como un buen padre. Si un padre siempre está cuidando de su hijo y me acuerdo que mi papá me decía, ve, y él me decía, no le llamen a la policía a mi papá. Él me llevaba a la estufa y prendía la lumbre y entonces me decía a los 2, 3 años, ya cuando podía poner mi mano, y él me decía, toca la lumbre. Entonces yo iba y me decía, me decía, está caliente, ¿verdad? Y le decía, pues ya no la toques. Entonces Dios, en veces como un buen padre, Él deja que estas cosas pasen. Porque aquellos padres que quieren arreglar todo y cuidarlos y tener a los niños ahí encerrados y nunca pueden salir, nunca van a aprender ninguna lección. Entonces por eso Dios nos deja hacerlo. Ahora cuidado con esas lecciones que vamos a aprender. Porque cuántos amigos he tenido que dicen, yo quiero vivir mi vida y aprender mis lecciones y luego al cabo es que Dios me va a perdonar y voy a regresar. Muchos de ellos nunca regresaron y muchos todavía están allá buscando su testimonio y todavía el testimonio no lo tienen porque todavía están viviendo en su rebelión, porque quieren aprender, quieren vivir su vida. Cuidado con eso también. Pero nosotros tenemos que admitir nuestro pecado y entonces en ese momento Dios, Él deja que esto pase, pero Él para
la aflicción, los efectos ahora empiezan a afectar a David, pero él comienza a admitir que él fue el que lo hizo y entonces Dios para. Pero por eso el segundo paso es: toma la responsabilidad de tus acciones. Señor Dios mío, por favor, deja que tu mano esté contra mí y contra la familia de mi padre, pero no permitas que la plaga sea contra tu pueblo. Antes que llegue la plaga, David dice: por favor, no me dejes caer en manos humanas. Él comienza así primero. Dice: yo sé que pero cuídame, Señor. Pero después que comienza la plaga y ya empiezan a morirse personas, él dice: sea tu mano contra mí, Señor. Ya que ya no mueran más, pero que yo sea el que muera. Cada avivamiento comienza con nosotros tomar la responsabilidad primero. Muchos cristianos dicen: ay, Señor, es que el mundo, es que los pecadores están actuando así. Y muchos cristianos y pastores y dicen: es que el mundo, y le gritamos tanto a la oscuridad. Es como gritarle a la oscuridad que haya luz en la oscuridad. Eso no tiene sentido. Los pecadores van a vivir como pecadores, pero cuando los cristianos están viviendo en pecado también, entonces ahí está el problema. Ahí el problema. Nosotros tenemos que primero ser avivados nosotros y admitir nuestros pecados y admitir que estamos viviendo en rebelión, tomar responsabilidad de ello primero nosotros. Porque ahorita estamos en un tiempo donde todos están apuntando a otros. Y unos dicen: son los republicanos, y otros dicen: son los demócratas, y otros dicen: es que es el Trump, y otros dicen que es el Obama, y otros dicen que le echan la culpa a los políticos, y le echan la culpa al racismo, y le echan la culpa es que son los blancos, y los blancos dicen son los negros, y los negros dicen son los cafés, y los amarillos, y los mexicanos, y luego entre los latinos: son los mexicanos, no, son los guatemaltecos, no, son los salvadoreños. Y todos empezamos a echarle la culpa a otra persona. Y esto es desde el jardín de Edén. Adán, ¿por qué pecaste? Es que la esposa que me diste, la mujer que me diste, es su culpa. Y luego: Eva, ¿por qué pecaste? Es la culpa de la serpiente vino contra mí y me dijo que esto iba a pasar. Y siempre le echamos la culpa a otra persona. Y aquel esposa que cae en adulterio: es la culpa de mi esposa no me amaba suficiente, no me trataba bien, no me cuidaba mis necesidades. Y entonces caen en adulterio y es la culpa de todos los demás menos de ellos mismos. Pero por eso la tercera lección de Esdras para nosotros es que una vez que hemos aceptado la responsabilidad, debemos que hacer las cosas bien. Tenemos que arreglar las cosas. ¿Cómo arreglas las cosas con Dios? ¿Cómo hacemos las cosas bien? Bueno, comienza con admitir tu pecado. Comienza con asumir la responsabilidad. Pero a veces realmente no sabes qué hacer y quieres hacerlo bien y el mundo y la religión nos enseña: bueno, sí, si voy y doy una ofrenda, voy y pago, vendo el carro y se lo doy el dinero a la iglesia, a alguna iglesia, doy alguna limosna, voy y le doy comida a los pobres, trato de hacer alguna cosa para no sentirme culpable ya. Y después de hacer todo eso, todavía hay esa culpabilidad y todavía te sientes mal y no sabes qué hacer. Y David no sabe qué hacer aquí, entonces Dios le dice qué hacer. Y el versículo 18 otra vez: así que el ángel del Señor le ordenó a Gad que le dijera a David que fuera y levantar un altar al Señor en la era de Ornán. Le dice: ve y levanta un altar. En otras palabras, le dice: ve y arrepiéntate. Ven y adora a Dios, levanta un altar. Pero eso no es lo que dijo Dios. Él solo le dice: ve y levanta un altar. Esto hubiera sido fácil para David. Ir y agarrar unas piedras y madera y poner un altar ahí para poner un sacrificio y ya dejar que el sacrificio pase. De la misma manera es muy fácil para nosotros ir y ayudar, ir y servir, ir y darle comida a los pobres, ropa, hacer cosas, y siempre pensamos que es todo lo que tengo que hacer. Pero David lo que hace es que él no simplemente hace el altar, pero él toma el siguiente paso. Él empieza a adorar a Dios, a arrepentirse de sus pecados. Él empieza a reconocer de que él lo hizo y empieza a sacrificar no solamente un animal. Él se da él mismo, da su corazón. Esto podría ser la lección más importante de toda esta historia, de todo este capítulo. Esdras nos está enseñando qué hacer
cuando desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él. Nos está enseñando cómo poder otra vez empezar de nuevo con Dios, sin importar qué tan pequeños sean nuestros pecados. Que con el resto del capítulo, David no solo hace este altar, él también compra el campo, él compra su propia leña, él compra el sacrificio y no los acepta como regalos, los compra y él dice: yo quiero esto a precio completo. Y esto no tiene nada que ver con ofrendas, esto no tiene nada que ver con dinero, esto tiene que ver cómo tratamos a Dios. Es simplemente, otra vez, simplemente los rituales religiosos de que voy a ir a cantar unos cantos, 2 canciones, 2 cantos, doy mi ofrenda, ya yo pagué, escucho un mensaje, qué bonito, gracias, nos vemos la semana que viene. Y como que nomás son rituales, nomás son las mismas cosas, o realmente lo estás haciendo de corazón. O realmente estás viviendo no solamente en la iglesia, pero cada día de lunes a sábado también estás dándole todo a Dios. Ya Dios no solamente es prioridad, siempre decimos, no, Dios es prioridad número 1. Las prioridades si fuera Dios solamente prioridad número 1, entonces dices, bueno, Dios ya lo hice, ahora ¿qué sigue? Mi familia, ok, ahora mi trabajo, ok. Y entonces es solamente algo en nuestra lista de prioridades. Dios no es solamente prioridad. Dios debe ser el centro de nuestra vida, que todo lo que hacemos, que cada respiro, desde el momento que te despiertas y reconoces que tienes vida, cada vez que respiramos es Dios, es para su gloria, es dándole gracias a Dios, que eres el mejor trabajador para Dios, que eres el mejor padre, el mejor hijo, la mejor esposa, el mejor esposo, eres el mejor porque estás haciéndolo para la gloria del Señor. Estás viviendo de esta manera. Entonces, no solamente es hacer lo mínimo, pero el cuarto paso, haz más de lo que Dios te pide. Es lo que hizo David. David, quien siempre está él conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque él reconoce que más que cualquier cosa, David, él quería agradar a Dios. Él sabía que era un pecador, pero él seguía queriendo agradar a Dios. Y él agradó a Dios al altar a Dios como si fuera lo más precioso, lo más costoso, lo mejor en todo el mundo para él. Entonces, él coloca el altar, él ofrece un sacrificio, él paga el precio completo e incluso él compra el campo en que se hace el sacrificio y él un día va a construir un templo ahí. Es bueno poder decir, yo quiero ser como David, porque empieza esta historia, yo no quiero ser como David, es un pecador, pero al fin de esta historia es un pecador que ahora ha sido perdonado y ahora él comienza de nuevo. Nosotros tenemos la oportunidad de terminar el año 2020 comenzando de nuevo, porque no debemos de dejar que Satanás nos deje ser otro esposo, otra madre que ha pecado, que ha hecho las cosas malas y Satanás nos está recordando que somos personas malas, que somos pecadores y estamos viviendo en eso y muchos, ¿cuántos han venido a la iglesia y entonces caen en algún pecado y dicen, bueno, ya soy pecador y aceptan las mentiras del diablo y mejor dicen, ya no más. Ya no más voy a ir a la iglesia, ya no más voy a orar, ya no más voy a tener relación con Dios. Mejor dejo todo y mejor me aviento completamente al pecado. Porque muchos viven así, pero ahorita, antes que lleguemos a ese momento, seamos como David. Admitir el pecado, tomar responsabilidad, hacer las cosas bien, arreglarlo con Dios y hacer mucho más de lo que Él nos pide. Y voy a terminar con esta historia en Mateo 26. Una mujer que se acerca a Jesús y le quiebra un frasco de perfume muy caro en los pies de Jesús. En aquellos tiempos los siervos, cuando entraba un visitante al hogar, el sirviente venía, le limpiaba los pies al visitante por el polvo que había afuera. Pero esta mujer, ella más que eso, ella va y toma lo que le costaba más para ella misma. Y dicen que este frasco venía desde India. Entonces el transporte era caro en aquellos tiempos, entonces dicen que este perfume costaba más de $50,000 de hoy en día. Y uno de los discípulos dice,
qué desprecio, que para qué lo estás gastando. Podríamos haber usado este dinero para alimentar a los pobres. Puras mentiras. Era Judas el que estaba diciendo esto. Creo que él quería robárselo para él mismo, pero él lo hace en este momento diciendo, pudiéramos usarlo para otra cosa. Pero Jesús responde diciendo, esta mujer hizo algo bueno para mí. Él aceptó el regalo porque él sabía que él era digno de este regalo. Él lo recibe. Y es fácil, racional, y decir, bueno, no tengo que darle tanto a Dios. La palabra es ser tacaño. Es ser, decimos los mexicanos, decimos ser codo. Es decir, no voy a darle tanto a Dios. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de mi corazón. Estoy hablando de decir, bueno, voy a orar en vez en cuando con Dios, voy a tener una relación, pero no todo, Dios, no te voy a dar toda mi vida. Es como una casa que invitamos a alguien, invitamos a Jesús a nuestra casa y le enseñamos la sala muy limpiecita, hasta la cocina la limpiamos y luego lo dejamos entrar a nuestro cuarto. Decimos, todo esto es para ti, oh Jesús. Y luego Jesús nos dice, y ese cuarto allá en la esquina, ese closet, ¿me dejas entrar ahí? Oh, no, ahí no, Señor. Eso es mío, yo disfruto esas cosas, eso es para mí. Cuando salgo del trabajo y ando cansado y puedo disfrutar de mi pecadito, es un poquito pecado, no es tan malo, pero no me quites eso también, Dios. No, es tiempo que nosotros abremos todos los closets, todos los cuartos, todo nuestro hogar, todo nuestro corazón y dárselo todo a Él, porque Él es digno de todo. Esta mujer, ella dio todo. David, él reconoció que tenía que pagarlo con todo. Y nosotros necesitamos reconocer que Dios nos ha dado todo a nosotros. ¿Por qué vamos a no darle todo en regreso a Él? Amén.